¿Qué es un taller? Para algunos es un refugio, para otros una cárcel de ideas y para otros es un escenario político. Hoy vamos a analizar 4 obras maestras donde el artista no solo pinta, sino que reflexiona sobre su propia existencia. La crisis del genio, Melancolía 1 de Alberto Durero, 1514. Pertenece a un movimiento renacentista nórdico. Se diferencia del italiano por su obsesión con el detalle simbólico y una visión más sombría y filosófica del ser humano. El artista es un intelectual, no solo un artesano. Es un grabado buril sobre cobre. Su tamaño es de 24 por 18.8 centímetros. Es una miniatura de precisión matemática. Al ser un grabado, el color es el manejo de la luz y la sombra mediante líneas. La composición es abarrotada y claustrofóbica. No hay espacios vacíos, lo que genera una sensación de agobio intelectual. La figura alada, el genio, domina el primer plano con una pose pesada. El fondo está plagado de herramientas de carpintería y geometría, un poliedro, una esfera y un cuadrado mágico, que parecen haber perdido su utilidad ante la tristeza del pensamiento. En esta época se creía que los artistas eran hijos de Saturno, propensos a la melancolía. Durero plasma que aquí el bloqueo creativo es todo el conocimiento del mundo y no saber qué hacer con él. Alegoría de la vista, John Bruegel el Viejo y Rubens, 1617. Este pertenece a un movimiento barroco flamenco, exuberante, teatral y dinámico. Celebra el coleccionismo y el poder de las monarquías católicas. Fue realizado sobre óleo, sobre tabla. Mide aproximadamente 65 por 109 centímetros. Es una colaboración. Bruegel hizo los objetos y Rubens las figuras. Es una composición de galería. El ojo viaja en zigzag, colores saturados, rojos, dorados y azules, intensos, que gritan riqueza. La figura de Venus y Cupido se integran en un fondo que es en sí mismo un museo. El fondo no es un decorado, es una exhibición de óptica, telescopios, lupas y arte. Refleja la curiosidad científica de la época y el estatus del artista como consejero de príncipes. Alegoría de la pintura, Johannes Vermeer, 1666. Pertenece al barroco holandés. A diferencia del flamenco, este es íntimo, burgués y silencioso. Se enfoca en la luz natural y la vida cotidiana. Fue realizado en óleo sobre lienzo. Mide aproximadamente 120 por 100 centímetros. Su composición es un uso magistral de la perspectiva geométrica. El suelo de tablero de ajedrez. El color azul ultramar es el protagonista. Su figura con el fondo. Vermeer usa el recurso de la cortina pesada a la izquierda que abre la escena. El fondo es un mapa detallado que dota la escena de una escala nacional y política, separando el acto privado de pintar el contexto histórico de Holanda. Es el testamento de Vermeer. Él nunca vendió este cuadro. Era su carta de presentación para demostrar que la pintura era una disciplina intelectual superior. El taller del pintor, Gustave Courbet, 1855. Pertenece al realismo, el rechazo total a la fantasía y mitología. Si no lo veo, no lo pinto. El artista es un trabajador social. Fue realizado en óleo sobre lienzo. Tiene un tamaño monumental de 3.61 por 5.98 metros. Es casi una pared de cine. Su composición es un desfile. Courbet está en el centro. Los colores son terrosos, ocres y grises, aplicados a veces con espátula para dar una textura rugosa y honesta. El fondo es una penumbra vasta, casi como un escenario vacío, que representa un estudio en París. Las figuras, sus amigos a la derecha, la gente del pueblo a la izquierda, emergen de la oscuridad como fantasmas de su realidad social. Courbet llamó a esta obra alegoría real. Fue su respuesta al rechazo del Salón Oficial de París. Construyó su propio pabellón para mostrarla, marcando el inicio de la independencia del artista moderno.
todas son obras sobre el proceso creativo. Desde el ángel de Durero hasta la modelo desnuda de Courbet, el artista siempre necesita una fuente de inspiración externa. En todos los cuadros, los objetos del fondo, mapas, poliedros, cuadros y herramientas cuentan la historia de la época. Durero busca la psicología, Rubens busca el estatus, Vermeer busca la estética y Courbet busca la política. Pasamos de la línea quirúrgica del grabado a la pincelada invisible y terminamos en la materia bruta y pastosa de Courbet, de la intimidad de un papel pequeño a la grandiosidad de un muro que exige atención pública. Hemos viajado por 300 años de historia del arte. ¿Cómo un tema puede variar tanto? La respuesta es simple. El artista es un hijo de su tiempo. El movimiento artístico no solo es una regla de cómo pintar, es una convicción. En el Renacimiento, el taller era un templo del pensamiento. En el Barroco, era un teatro de la luz y el poder. En el Realismo, se convirtió en el espejo de la sociedad. La próxima vez que veas un estudio de artista, no mires solo los pinceles, mira qué hay en el fondo, porque ahí es donde el pintor esconde su verdadera intención. Para cerrar este viaje, quiero que miremos estas 4 obras, no como pinturas separadas, sino como un hilo conductor que explica por qué el arte cambia cuando el mundo cambia. El peso del pensamiento de Durero hace la introspección. Si miramos la Melancolía 1, vemos el nacimiento del artista moderno. En el Renacimiento nórdico, el taller no es un lugar de alegría, es un laboratorio de angustia intelectual. La semejanza aquí con las otras obras es la búsqueda de la verdad, pero la diferencia es que Durero la busca en la geometría y el aislamiento. Su relación, figura con el fondo, es de asfixia. Los objetos rodean porque el conocimiento pesa. El movimiento nos dice que el artista es un genio atormentado. El fondo está lleno de herramientas que no se usan porque la mente está ocupada procesando el universo. Es el artista como filósofo, solo en su habitación, enfrentando el infinito en apenas 24 centímetros de papel. Al saltar al barroco con Rubens y Vermeer, el tema del taller se divide en 2 caminos fascinantes, en la alegoría de la vista. Vemos la semejanza del taller como un museo. El fondo es una acumulación de poder, es el artista diciéndole al mundo, yo poseo la belleza. Aquí la figura es pequeña porque el objeto es el rey de la era, de la exploración y el exceso. Pero luego, en el mismo siglo, Vermeer nos susurra lo contrario, su alegoría de la pintura, es el santuario del silencio. A diferencia de Rubens, Vermeer utiliza el fondo, ese mapa y esa luz, para crear una jerarquía de paz. El movimiento barroco aquí se vuelve introspectivo. La técnica ya no es mostrar cuánto tienes, sino cuánto puedes ver en un rayo de luz. Es la transición de la cantidad a la calidad, del ruido de la corte al silencio del hogar. Y finalmente llegamos al estallido del realismo con Courbet. Aquí el tema da un giro más radical. Si Durero se encerraba en su mente y Vermeer en su cuarto, Courbet abre las puertas de par en par. Su taller de casi 6 metros de ancho no es un refugio, es un foro público. La diferencia técnica es abismal. Pasamos de la precisión del buril de Durero a la espátula ruda de Courbet. Su relación, figura con el fondo, es de contraste social. Las sombras del fondo ocultan las miserias del mundo, mientras que la luz central ilumina al artista, pintando un paisaje. Courbet nos dice que el movimiento realista no permite mentiras. El taller ya no es para soñar, es para denunciar. El artista ya no es un genio aislado, es un ciudadano con una brocha. ¿Cómo es posible que un pintor en su taller puede ser tan distinto? La respuesta es que el movimiento artístico es el lenguaje de la época. Varía, porque en 1514 necesitábamos entender la razón. Varía porque en 1617 necesitábamos celebrar la materia. Varía porque en 1666 buscábamos la poesía en lo común. Y varía porque en 1855 necesitábamos revolución. Lo que une estas 4 obras